Aleluya, gloria al Señor. Entonces, estamos, gracias a Dios, hoy en la presencia del Señor, hermanos, y vamos a ver el tema de la comunión de Cristo y la iglesia. Vimos, hermanos, la semana pasada la comunión en el cielo. Sería bueno solo leer rápido ahí una parte en Hebreos 12, que leímos la comunión en el cielo, pero hoy queremos ver la comunión de Cristo y la iglesia, o la comunión que la iglesia debe de tener, hermanos. Entonces, en ese aspecto quisiéramos leer ahí en Hebreos, empezar a ver esta palabra que nos dice en Hebreos 12, en Hebreos 12, amén. Eh, Habíamos hablado de la comunión en el cielo, que la vemos acá en Hebreos 12, que dice desde el 18, que dice la palabra, dice, o vamos a leer el 22, y oramos, dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Seguimos orando. Padre, hoy en esta noche, Señor, gracias te damos. Bendito Dios, por todo lo que tú haces, Señor, en tu gracia y en tu amor, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que estamos necesitados de ti, Señor. Y Padre, a todos los que escuchan, Señor. Gracias, oh Dios, por tu grande favor, Señor. Te rogamos en tu infinita misericordia, Señor, que nos concedas esta gracia, Dios, de adentrarnos y entender tu comunión un poco, Señor, y vivirla, Señor. Vivir en la comunión que tú nos has dado, Señor, de unos con otros, por medio de tu sangre preciosa y de tu amor, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu amor en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. Y gracias, Padre, por mis hermanos. Danos hoy la gracia, la lucidez, la claridad, la bendición tan grande, Dios, de poder vivir tu palabra y de abrazar tu palabra, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, dándote gracias por todo. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Padre celestial, y danos de ti, te lo rogamos, Espíritu Santo. Por medio de tu Espíritu Santo, Padre, concédenos esta gracia y danos tu palabra hoy, porque queremos de ti, Señor. Gracias todo el tiempo, Señor. Amén. Gracias al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Habíamos visto, solo para recapitular, la semana pasada, que la comunión que Dios nos da en su gracia, la vemos en el cielo. Habíamos visto que cuando dice acá, haciendo referencia a lo que sucedió con el pueblo de Dios e Israel en el monte eh, Sinaí, diciendo Hebreos aquí, capítulo 12, versículo 18, porque ustedes no se han acercado a un monte
que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. No nos acercamos entonces nosotros a este monte, al monte Sinaí, ¿verdad? Que era terrible verlo de alguna manera físicamente, y todo lo que implicaba esto, que hasta Moisés decía: estoy aterrado y temblando. Sino que nos está diciendo que nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, nos estamos acercando a otro monte. En este caso, no es el monte Sinaí, sino que es el monte Sión. Es el monte de Dios, pero también el monte Sión, que es en los cielos, está diciéndonos que hay comunión. Es decir, aquí en la tierra, eh, muchas veces por la modernidad y por todo, y bueno, desde antes ya existían los ermitaños, ¿verdad? Los que vivían solos, los que se iban solos a vivir por ahí a la montaña. Pero hoy en día también sucede por la modernidad que todos estamos pegados a lo mejor a un celular, a un dispositivo. Los que no están pegados a un celular, una tablet, están pegados a un videojuego, o los que no están pegados al videojuego están pegados a la tele. Y lo bueno, el asunto es que no hay comunión entre, hay menos comunión entre las familias, entre las personas a nivel mundial, ¿verdad? En todo el planeta. Aunque estemos juntos, a veces, ahora tú vas a un restaurante y se mandan mensaje: pásame la sal, ¿verdad? Un WhatsApp, ¿verdad? Pásame la sal y y no te comas todos los totopos, ¿verdad? Pero ya no hay una plática así directa a veces, sino que todos están en sus celulares y sin platicar. Ahora puedes entrar a un restaurante y parece que estuviera vacío, pero está lleno, pero no hay pláticas a veces, sino que está en silencio todo. Y tú dices: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entré yo y se pusieron en silencio. No, están viendo su celular todos. Entonces, ¿qué podría efecto suceder eso con la iglesia de hoy? Que la iglesia de Cristo también no entienda y no comprenda la comunión. La iglesia de Cristo también está entrando en una situación en la cual ya no hay una participación. A veces termina la palabra o termina el culto y adiós todos sin despedirse. Adiós. Y entre menos platiques con alguien, pues dices: es mejor, me evito problemas, me voy rápido y ya, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros vemos la palabra, nos vamos a encontrar nosotros, cuando nosotros nos volvemos así, digamos, solitarios, pero también como que apartados, también entramos en un egoísmo de muchas cosas, y, y entonces nos encontramos con que a veces decimos: no, ya no quiero, ya no quiero estar, o ya no quiero hablar con los hermanos o eh, con las personas, o con este o con el otro, y deja de haber una cierta comunión que debe de existir. Pero el Señor nos enseña su comunión, que en el cielo, si nosotros eh, realmente queremos tener una comunión con Dios, el Señor nos empieza a enseñar que es muy importante la oración. La comunión con Dios es muy importante para nosotros. A través de los cantos, a través de la oración, tenemos una comunión con Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Comunión, ¿verdad? Que vimos un poco en el Génesis con Adán y Eva, que no había una palabra o no menciona una comunión
o una conversación con el Señor, sino que la primera conversación que parece mostrarse con Eva es con una serpiente, la serpiente. Ahora, Dios tuvo comunión con Adán desde antes y le ordenó, le enseñó que tenía que labrar la tierra. En el Edén él labraba la tierra, le dio nombre a los animales, pero no se halló ayuda idónea, es decir, Adán necesitaba una comunión, ¿verdad? No, como que la palabra ahí, ayuda idónea, es que no había sido comprendido, o sea, él necesitaba una comunión, no la tenía con los animales, sino la necesitaba a su medida, ¿verdad? Y entonces Dios le da a Eva, pero también vemos que Eva, la primera conversación que aparece es esta conversación que tuvo con ella de esta manera engañosa, y también vemos ahí el orgullo de Eva y de Adán que se manifiesta, ¿verdad? El orgullo, se manifiesta la altivez, las ganas de ser como Dios y dejar de tener comunión con Él. Y entonces, pues se suscita todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que el Señor lo que quiere de nosotros es una comunión. Él nos empieza a enseñar la comunión con su Padre, con el Padre Celestial, que Él tiene una comunión perfecta. El Padre y yo somos uno, dijo el Señor. Y también quiere una comunión en la iglesia. Y acá en Hebreos 12:22 nos enseña que va a haber comunión en el cielo va a haber comunión. Y dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, ¿sí? Y a miriadas de ángeles. En primera nos acercamos a miles, millones de ángeles. Y también nos acercamos a la asamblea general, que asamblea es iglesia, a la iglesia e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es decir, los que estamos en el libro de la vida. Amén. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y entonces sigue diciendo, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si ellos no escaparon, o sea, se refiere a los del versículo 18, los del monte Sinaí, dice, si ellos no escaparon, eh, cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Sí? Entonces, aquí viene una aseveración. Si para Moisés fue terrible ver eso físicamente, lo que está diciendo es que lo que nosotros pudiéramos rechazar de la comunión con Dios es todavía más grande y más poderoso que lo que Moisés vio en la tierra. Es realmente lo más grande. Y Dios nos dice, aquel que nos amonesta desde el cielo, su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero Él ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Lo que está diciendo es, cuando estuvo el monte Sinaí, ¿verdad? Tembló la tierra. Pero esto del monte Sión hace temblar el cielo. O sea, es una cosa más grande. Y esta expresión, aún,
una vez más indica la remoción de las cosas movibles, o sea, como las que vivió Moisés, como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, Él es la roca inconmovible, es el reino inconmovible es de Cristo. No es un rey nada más, sino tiene su reino. Demostremos gratitud. Demostremos gratitud. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto o la petición de todo esto? Mostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo que nos está instando aquí la palabra, que ya nos lo dijo desde Hebreos 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero también dice que tenemos que entender que vamos a una asamblea gloriosa en el cielo y tenemos que empezar a vivir en asamblea desde ahora, desde que conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque eso va a ser nuestra vida eterna, vivir en la asamblea del Señor. Y si no sabemos, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos pondrá en lo mucho, verdad? Tenemos que entender la asamblea de Dios, que cuando nosotros ofrecemos a Dios, dice aquí, un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces, no es reunirnos, la asamblea, la reunión, la iglesia, no es reunirnos para ver si me gusta o, o si yo estoy bien, sino venimos a darle a Dios nuestro corazón y nuestra vida, hermanos. Digamos, no venimos para que nos vean, no venimos para que nos hablen o para que nos saluden, nada más, sino venimos para darle a Dios la gloria. Amén. Y venimos para reconocer con temor y reverencia, como dice la palabra, la presencia de nuestro Señor y hacer un servicio aceptable, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero eso también necesitamos entender que es una comunión. Y por eso en el 13 sigue diciendo, permanezca el amor fraternal. Es decir, que nos reitera que esta comunión tiene que ver con que podamos participar con los demás. Pero sigamos avanzando, hermanos. Hoy en día tenemos esta propuesta gloriosa de la comunión en Cristo. Entonces, la palabra de Dios en Juan 17, 20 dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la unidad que el Señor nos da, o la unidad que quiere Cristo de nosotros, hermanos, es una unidad verdadera, es una unidad que radica, hermanos, en la fortaleza del Señor y en la obra del Señor, que nos ha dado por siempre, ¿verdad? Entonces, tenemos esta palabra que nos insta o que nos muestra la grandeza del Señor en ese sentido. Que la comunión no es voluntad de nosotros, sino que la comunión es voluntad de Dios. ¿Sí? Desde ahí empezamos a ver qué es voluntad de Dios, porque para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínate cómo también el Señor dice, en esto conocerán el mundo, la gente, que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces,
la proyección de que conozcamos o que se conozca realmente el discipulado de Dios tiene que ver con la comunión. Entonces, hermanos, no perdamos la comunión, no perdamos la visión de la comunión que Dios nos quiere dar, hermano. No la perdamos. No nos olvidemos que es tan importante porque a eso vamos. Vamos a ir a una comunión con Dios, con sus ángeles, con los santos, con los que han sido inscritos en el libro de la vida, y nosotros estamos ahí. También el Señor dice en Juan 17:22, dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que, si tú analizas qué gloria se refiere, la gloria se empezó a manifestar cuando se abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. La gloria se manifestó cuando el Señor se transfiguró y se manifestó la voz también del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, a él oíd. Entonces, ¿cuál es la gloria que Dios le dio, que el Padre le dio al Hijo? Es: este es mi amado, mi Hijo amado. Entonces, la gloria que le dio el Padre, dice acá: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué gloria? La gloria del amor de Dios. Esa gloria del amor de Dios, diciendo igual que nos ama. Dice el 23, yo en ellos, como Cristo, ¿verdad? Maravilloso, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados ¿en qué? Estamos en Juan 17:23. Para que sean perfeccionados en unidad, ¿sí? Para que el mundo sepa que tú me enviaste, y ahí viene la gloria, ¿verdad? Y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, ¿viste que coincide? Cuando él dice la gloria, cada vez que dice la gloria que me dio el Padre, si tú vas y estudias eso, te vas a dar cuenta que de lo que está hablando es de cómo lo amaba el Padre, o lo ama el Padre. Y cuando dice que la gloria que nos dio a nosotros, que Él tiene, nos la da a nosotros, ¿qué gloria? La gloria de cómo nos ama. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que entender, porque muchas veces pensamos en un resplandor así como el sol, simplemente, o pensamos en una grandeza, que es esa la gloria. No, la gloria es la gracia de su amor. Esa es la gloria, la gracia de su amor. Porque dice: ustedes fueron creados para alabanza de su gloria. ¿Sí? Fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, dice la palabra. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y quién va a dar esa alabanza? Todas las creaciones van a dar alabanza a Dios por causa de nosotros. Porque van a decir todas las creaciones: miran lo que eran y mira lo que ahora son. Alabamos al Señor por lo que ahora son ellos. Le adoramos porque lo que ahora vemos que ahora son, porque les dio su gracia y los perdonó, los santificó, los glorificó y los llevó con Él. Amén. Entonces, esa es la gloria. La gloria es que Dios nos ha amado. Entonces, por eso dice así: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Aleluya. ¿Qué quiere Cristo que veamos? Quiere llevarnos al cielo para que veamos qué cosa. Cómo lo ama el Padre y cómo lo ha amado el Padre desde antes. Nos quiere enseñar el amor del Padre. Nos quiere decir, mira, les voy a enseñar a toda la iglesia, a toda la asamblea, a toda la comunidad, cómo el Padre me amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué creen? Así también los quiere amar a ustedes. Eso es lo que Cristo quiere enseñarnos, hermano. Eso es lo que el Señor quiere darnos. No sé si te da gozo, pero esa es la comunión. Tenemos que ser uno, tenemos que caminar, tenemos que ser bendecidos en ese aspecto que el Señor nos da, que podemos ver aquí en su palabra. Entonces, ¿es su voluntad? Sí, es su voluntad. Entonces, el Señor nos lo manifiesta. Esa comunión ocurre con el Señor, ocurre con Dios, o nos la da el Señor, que es mediante Él. En 1 Juan 1 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado. Y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Por qué? Porque Juan vio al Señor físicamente, personalmente, ¿verdad? Y vio su transfiguración también Juan. Y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto, refiriéndose a Cristo Jesús. Y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Aquí Juan le está diciendo o le está nombrando a Jesús y le da el nombre de la vida eterna. Entonces, la vida eterna es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que aquí Juan le dice a Jesús la vida eterna? Estamos en 1 Juan 1, 1 y 1, 2, diciendo, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. O sea, con el nacimiento, vida de Jesucristo nuestro Señor, muerte y resurrección, ¿verdad? Y el 3 dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere el Señor? Que tengamos ¿qué? Comunión. ¿Por qué nos da vida eterna? ¿Por qué nos da Cristo? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué vino? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Que tengamos comunión. Hermano, la Santa Cena es comunión. La Santa Cena, la Pascua que se empezó a hacer cuando el Señor sacó a Israel de la mano del faraón y de Egipto. Un día antes de que Él lo sacara después de todas las plagas, el Señor hizo una Pascua en donde dijo, cada familia hagan un sacrificio de un cordero y pongan su sangre en el dintel, en el marco de la puerta, y los que vivan solos, únanse con otros que vivan también solos y hagan una sola familia o una sola casa. O sea, nunca dejó el Señor en la Pascua que los que vivían solos pasaran la Pascua solos, sino que les dijo, únanse con otra familia o únanse entre ustedes, pero no se queden solos y pongan la sangre del cordero en la puerta, porque el ángel de la muerte pasará, o el ángel del Señor que el Señor va a mandar, va a pasar y van a morir los primogénitos de aquellos donde no haya Pascua, de aquellos donde no haya Pascua. Significa pasar o, digamos,
hacer un salto, o sea, como un paso o un salto, o pasar de largo. Eso es Pascua. Entonces la Pascua es hacer un salto o pasar de largo de algo. Entonces, los que hicieron la Pascua, los que hicieron el sacrificio del cordero y pusieron la sangre del cordero en la puerta y cocieron la carne y se la comieron, participaron de la mesa del Señor. Ellos, los primogénitos que estuvieron dentro de esas casas, no murieron, es decir, de todos los israelitas. Pero los que no lo hicieron, por supuesto, que eran los egipcios, todos los primogénitos de esas casas murieron y también murió el hijo del faraón. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos comunión, el primogénito jamás morirá en nuestra casa. Y el primogénito se llama Jesucristo. ¿Quieres que el primogénito no muera en tu casa, no muera en tu vida y esté vivo para siempre y tenga vida eterna, el primogénito? Pues entonces haz comunión con Dios. Pero la comunión con Dios te incluye a ti y a mí. Aunque usted no lo crea, ya mira, como decía una periodista, ¿verdad? Mexicana, que ya murió, que se llamaba Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Ahora sí que si te tocó este hermano como yo, pues el Señor nos ayude y pues amén, ¿verdad? Que nos amemos, amén. Lo que quiero decir, hermano, es que la comunión que el Señor nos da es muy importante, hermano. La comunión que el Señor nos ha dado es tan grande que en la Santa Cena el Señor dijo y explicó que esa sangre y ese cuerpo era Él. Dice, ustedes han hecho esta Pascua por mucho tiempo, pero les quiero explicar que esa sangre y ese cuerpo soy yo, es Cristo Jesús. Entonces, después de la Pascua, hizo la última Pascua con sus discípulos, instituyó la cena del Señor, que fue otra cosa, ya se hizo con un pan y con un vino, ¿sí? Ya instituyó el Señor la cena del Señor para el nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto nos está incluyendo también una comunión, ¿te das cuenta? Entonces, la comunión con Dios es tan importante porque es realmente el objetivo del Señor, que tengamos comunión con Él. Entonces, por eso dice así, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, eso está en 1 Juan 1:3, también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Es decir, que esto tiene que producir un gozo mayor, ¿verdad? Un gozo en el Señor. Esta proclamación tan grande que esta comunión es con Dios. Ya vimos esta comunión en el cielo, que es en Hebreos, pero tenemos que seguir viendo esta comunión. Bueno, vamos a leer también 1 Juan 1:5. ¿Ya estás por ahí? Nos hace una advertencia. Nos dice, mira, si la comunión es tan importante, tan grande, y este es el mensaje que hemos oído de él, dice la palabra en 1 de Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de él, o sea, de Cristo, y que les anunciamos. Dios es luz y en él
no hay ninguna tiniebla. Esa es una advertencia, ¿verdad? Una palabra que está diciendo. Entonces el 6 dice, la pregunta es de nosotros, ¿tenemos comunión con Dios nosotros? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, ¿qué cosa? Los unos con los otros. Si te das cuenta, cambia. Al principio en el versículo 5 está diciendo que si está diciendo que Él es la luz y que hay tinieblas, pero el 6 dice que si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos que andar en la verdad, no en las tinieblas. Y dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, si decimos que tenemos comunión con Dios, el 7 nos lo aclara. Si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, dice, ¿tienes comunión con Dios? Y nosotros podríamos decir que sí. Pero, ¿qué significa andar en tinieblas? Si decimos que sí tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, estoy mintiendo. ¿Y qué es andar en tinieblas según este contexto? Es decir, yo tengo comunión con Dios, pero no con estos, no con los hermanos, con Dios, yo y Dios. ¿Y qué dice el Señor respecto a eso? Si tú te atreves a decir eso, que tienes comunión con Dios, pero no te gusta la comunión con tus hermanos, entonces, ¿qué dice? Estás en tinieblas y estás mintiendo a la verdad. Porque andar en la luz es tener comunión los unos con los otros que somos de Cristo. Esa es la única verdad. Aleluya. Entonces, ¿te imaginas qué tremendo está esto, hermano amado? Porque la tendencia de hoy de la iglesia y de todo el mundo no es nada más en un sector, es en todo el mundo, es dejar de tener comunión, es hacerse más egoístas, más cerrados, más, ¿cómo se dice? Más personalizados, ¿verdad? Más encerrados en sí mismos y menos en la comunión. Entonces, esto es difícil porque también vienen situaciones en la cual cuando uno tiene comunión con los hermanos se topa con los desacuerdos, con las circunstancias difíciles, con las peleas, las discusiones, las discrepancias, todo eso que dice Santiago. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el Señor nos ha llamado a vivir en la luz. Y dice la palabra, el que vive en la luz, todas sus obras las manifiesta la luz. Pero el problema es el que vive en tinieblas, que no quiere que sus obras sean manifiestas a la luz, porque no quiere. Entonces se aleja de la luz de Cristo. ¿Y cuál es la luz de Cristo? Su palabra. Siempre la palabra es la luz. Entonces, cuando nosotros tenemos pecado, vivimos en tinieblas y el pecado hace que nosotros tengamos digamos, esa actitud, ¿verdad? De división, de pelea, de discrepancia, de muchas cosas. Y todo eso es provocado por el pecado. Pero el Señor nos llama a que nos limpiemos del pecado. Por eso venimos al delante del Señor, porque el Señor
¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos limpia del pecado. Y fíjate qué contraste, porque a veces cuando hay Santa Cena, hay algunos hermanos que dicen, no, yo no voy a la Santa Cena porque estoy mal con Dios o estoy en pecado. Pues más ese día es el que debes ir a la Santa Cena. Y es que no le hablo a tal o no le hablo a aquel o me cae gordo, me cae gorda o me cae esto y me cae el otro. Pues ahí es donde debes de reconciliarte. Ahí es donde debes de, de tener esa comunión para que Dios perdone tu corazón, para que nosotros tengamos un corazón dispuesto a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso dice el 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Cristo tiene comunión con el Padre en totalidad. Y la sangre de Jesús su Hijo, la sangre de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ya viste que ahí está la Pascua? Que ahí está la Santa Cena. La sangre de Jesús nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Porque ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca que estemos en tinieblas o que alguien esté en tinieblas? El pecado. ¿Y qué provoca el pecado? Que no quieras ver a nadie, que no quieras saludar a nadie, que no quieras relacionarte con nadie, que no quieras tener comunión con nadie, porque el pecado te aísla. Entonces, pero en cambio el que está liberado por Cristo quiere saludar a todos, quiere abrazar a todos, quiere bendecir a todos, está alegre, salta, bendice, está alegre, canta, porque está bien con Dios. Cuando tú conoces la paz del Señor es cuando decía el Señor a los discípulos, la paz sea con ustedes, llegaba con los discípulos. ¿Qué significaba eso? Que ustedes están bien con mi Padre Celestial. Porque la paz que Dios nos da, la paz que nos da el Señor Jesús, es la paz con el Padre. Esa es la paz que Él nos da. En cambio, el que no tiene la paz de Cristo no tiene paz con el Padre. Está acusado por el pecado y no ha ido a Cristo para que Dios lo limpie del pecado. Entonces, hermano, si te das cuenta, una señal de que hay pecado, de que no has sido con Cristo a ser limpiado, es que no quieras tener comunión con los demás. Que no quieras tener comunión con lo que Dios nos ha enseñado, que es la iglesia, que es la obra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, porque hay que confesarlos, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado, porque si no, estaríamos en tinieblas. Por eso, esa es la razón de que muchos no quieren tener comunión con los demás, porque ahí está el pecado, está, digamos, pero, ¿qué dice el Señor? Reconócelo, no lo hagas a un lado. ¿Por qué? Porque si no lo reconoces, ¿cómo te va a limpiar? ¿Cómo te va a sanar el Señor? Hay que reconocer el pecado. Y el pecado es en muchas formas, hermano, en muchas circunstancias. Entonces, eh, no sé, la hora. Ok, gloria al Señor. Vamos, ¿seguimos caminando, hermanos, o no? No. Amén. Entonces, eh, esto es lo que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho. Y luego el capítulo 2 de ahí de Primera de Juan dice el 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre y a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, y luego más adelante dice que el que conoce a Dios no peca. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo aquí de confesión de pecados, de acercarse a la luz.
que es Cristo, y de no vivir en las tinieblas, porque el que vive en la luz quiere que sus obras sean vistas, pero el que vive en las tinieblas no quiere que sus obras sean vistas. Entonces, eso está ahí también aquí bueno, en Juan, en el Evangelio, capítulo 3, ¿sí? Pero sigamos adelante. El Señor yo creo que vamos a adelantarnos, ¿verdad? Para terminar. En este sentido, que lo que el Señor nos está mostrando en este momento. Entonces, eh, hermanos, en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice: al conocer la gracia que me había dado Jacob, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, a Pablo, ¿verdad? De compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles, o sea, Pablo y Bernabé, y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces, había un compañerismo entre Pedro, Jacobo, Juan, que eran columnas de la iglesia al principio, igual que los demás apóstoles, pero ellos se encontraron con Pablo y Bernabé y les mostraron qué cosa. Les extendieron la diestra de compañerismo, ¿verdad? Entonces dividieron el trabajo. Dijeron: ustedes váyanse a ver a los gentiles y nosotros nos vamos a ver a los de la circuncisión, a los judíos, ¿verdad? Entonces había una gran bendición ahí. Y bueno, sigue diciendo ahí: sí hubo algunas situaciones, pero las pudieron pasar. Amén. Entonces, ahí siguieron y siguió caminando todo, ¿sí? Entonces, eso nos lo habla el Señor y nos lo dice para que caminemos con Él. Entonces, también en 2 Corintios 1:11 dice: ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. La comunión también se demuestra orando unos por otros. Cuando nosotros oramos unos por otros y estamos en una constante oración por los demás hermanos, también hay una comunión, hermanos. Amén. Pero si no oramos por los demás, entonces ahí podríamos decir que no hay esa comunión. Que Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión para que oremos unos por otros. Eso es parte de la comunión con el Señor. Igual eh, que la cena del Señor, ¿verdad? Que tú lo conoces, que está en 1 Corintios 10, que fue instituida la Santa Cena, como ya platicamos ahorita. Entonces, la oración, hermano, eh, tiene que hacerse, tiene que darse en un conocimiento que el Señor nos da para que hagamos todo esto para Dios. También habla de la oración en Efesios 6:18, cuando dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velen por todos los santos. Hay que estar con toda perseverancia y súplica en todo el tiempo. Pero dice también Pablo: oren por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
porque al proclamarlo hablé sin temor, como debo de hablar. Entonces, tiene que haber una oración también por la palabra que se va a dar, una oración por el pueblo, una oración por la iglesia, pero unos con otros, no solamente, digamos, el que preside, el pastor o el maestro, sino tiene que estar orando toda la iglesia, unos por otros, por todos los santos y por la palabra también. Cada uno de nosotros debe de estar orando por ese propósito, porque esa es la comunión que el Señor nos da, ¿verdad? Que, que hagamos así como Él nos dice, eh, como lo dice aquí en esta palabra de Efesios 6:18. Amén. Y nos lo reitera, ¿verdad? También eh, hay varias cosas eh, por ejemplo, en Colosenses 3:13 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Eh, ¿Cómo sería la amonestación? Ahí en Colosenses 3. Recordemos, hermanos, que desde el principio eh, el Señor es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Y en Hebreos lo que leímos desde antes, eh, cuando decía, eh, que el Señor es el que está en los cielos, dice, eh, en Hebreos 12:25, te lo leo yo, dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, ¿sí? Entonces después podemos ir entonces acá a, ¿cómo se llama? A Colosenses 3, ¿ya estás ahí? En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Qué es lo que debe de habitar en abundancia? La palabra de Cristo, ¿verdad? Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, ¿con qué cosa? Con salmos, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, ¿por qué nos dice esta amonestación? Dice que les amoneste desde el cielo. Tú sí, no sé si has entendido este pasaje, ¿verdad? Pero este versículo, pero digamos, ¿cómo amonestamos nosotros a los demás, a los que andan en tinieblas, a los que no quieren comunión con los demás, a los que están fastidiados de la comunión o que no quieren tener comunión con los demás? ¿Cómo los amonestaríamos? ¿Y cómo nos amonestamos a nosotros mismos? ¿Cómo dice ahí la Biblia? Sí, pero después de sabiduría, ¿qué dice? Himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ya viste por qué? Porque esa es la manera de la amonestación, de la comunión. Lo que está diciendo es,
Cuando nosotros nos reunimos en asamblea a cantarle a Dios todos, amonestamos al que no quiere cantar, al que no quiere estar en el culto, amonestamos al que no quiere tener comunión. No lo amonestas así que vayas y le digas una palabra de, ¿cómo se dice? No sé, una palabra dura o no sé lo que sea, sino que es una amonestación. El simple hecho de estar en comunión, el simple hecho de estar en unidad, amonesta a los demás, ¿sí? Eh, es un poco como solamente, bueno, mis ejemplos, a ver si hay que tener cuidado, porque el Señor me ayude, pero es como que alguien no le dice a su jefe que se quede en el trabajo, no le dice y se quede en el trabajo y no le gusta llegar a su casa, pero pasa en su carro y ve a otra familia que está disfrutando juntos una gran bendición de estar juntos y hay risas, hay bendición juntos. Y entonces esa comunión que tiene esa familia amonesta a aquel que prefiere no llegar a su casa, lo amonesta, ¿sí? Porque dice, mira, eso es lo que debería estar haciendo, no quedarte a propósito, ¿verdad? Igual lo mismo, el, cuando nosotros nos llenamos de gozo, participamos en la alabanza con todo, y llegamos todos, amonestamos a los que no quieren llegar, a los que no quieren reunirse, a los que no quieren nada con Dios, los que están silenciosos, los que no están en comunión, los amonestamos con himnos, con salmos. ¿Y qué es esa amonestación? Es una amonestación del cielo, de Dios, que te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que vivir, esto es lo que es lo mejor para tu vida. Lo mejor para tu vida es que le cantes a Dios, que estés alegre, que estés gozoso, que le adores, que le exaltes, que dejes todos tus temores, que dejes todas tus cosas en las manos del Señor y le alabes al Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Amén. Aleluya. Entonces dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. ¿Vieron? Esa es la comunión verdadera, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que el Señor pide o que nosotros hagamos, ¿sí? Eh, y lo y estemos preparados para lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, hermano. Realmente falta mucho, hermano, eh, pero vamos a terminar eh, para que podamos seguir avanzando más adelante y veamos lo que el Señor nos da, ¿verdad? Lo que el Señor nos hace participar. Eh, Estemos en la luz, hermanos, estemos en la luz. Vamos a terminar, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Aquí en, aquí en 2 de Tesalonicenses 2:13, para terminar, vamos a orar ahorita, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Respecto a la comunión, hermano, de Cristo y la iglesia, necesitamos ver todavía mucho más, pero le pido a Dios que este tiempo que fue breve podamos poner nuestro corazón delante de Dios y creerle al Señor respecto a esta palabra que el Señor nos está dando.
porque la comunión va a ser eterna, hermano. Todo el sacrificio de Cristo nos lo ha manifestado en una comunión. Es el gozo de Cristo Jesús de enseñarnos, de querernos dar vida y una vida en santidad para que podamos entrar al lugar santísimo para siempre y enseñarnos cuánto lo ha amado el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y compartir ese amor del Padre a nosotros. No sé si te da gozo eso, hermano, pero eso es lo que quiere Cristo. Cristo está gozoso de enseñarnos cuánto hay amor, cuánto amor hay en el Padre y cuánta bendición y bondad y riqueza hay en el amor del Padre, del Señor y del mismo. Entonces, por eso nos lo da. En 2 de Tesalonicenses 2:13, a manera de meditar, una meditación final, el Señor nos lo dice. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos cuál es la gloria del Señor Jesucristo. Cuánto lo ama el Padre, ¿verdad? Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Aleluya. Atesoremos esta palabra. 2 de Tesalonicenses 2:13 al 17, hermano. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición tan grande, Señor. Que cada vez más y más podamos amarte, Señor, y entregarnos a ti. Que cada vez más y más entendamos la comunión que tú quieres que llevemos, en la cual quieres que hagamos un servicio con ese fervor, con ese amor, con ese temor y con esa reverencia, para que sea un servicio aceptable, porque tú eres nuestro Dios. Y tú, Señor, amonestas desde el cielo, pero te damos gracias porque tu amonestación es enseñarnos tu comunión. Nos enseñas millares y millares de ángeles. Nos enseñas la asamblea general de la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos enseñas tu poder como juez de todos. Y nos enseñas los espíritus justos hechos ya perfectos. Y nos enseñas a Jesús, que es el mediador de este nuevo pacto de comunión. Y a la sangre rociada de Cristo Jesús, que habla mejor que la sangre de Abel, para que nosotros te amemos, Señor. Gracias, oh Padre, gracias, oh Dios, porque has querido, Señor, que nosotros podamos entender esto, que es una comunión unos con otros para que vivamos en tu luz. Por eso, hermanos, limpiemos nuestro corazón de todo pecado. Limpiemos nuestro corazón de todo lo que nos avergüenza, de todo lo que nos aleja de querer estar en comunión.
Cuando hay pecado, cuando hay vergüenza, como Adán se escondió, igual nos escondemos, no queremos tener comunión. Pero hoy pidamos perdón al Señor, digámosle: Señor, perdónanos nuestros pecados, perdónanos esas faltas, Señor, ese pecado, Señor, y confiésalo, hermano. Confiesa delante de Dios tu corazón y dile: Señor, perdóname, límpiame, sáname, ten misericordia, Señor, para que mis obras puedan ser puestas en la luz y no huya de tu luz, sino me acerque a tu luz, Señor, para adorarte y exaltarte. Que no me esconda porque mis obras sean malas, sino que me acerque a ti porque estoy buscándote, Señor, porque estoy adorándote, Señor. Y juntos con mis hermanos en la asamblea de los santos podamos cantar salmos e himnos, cánticos espirituales donde te alabemos y te demos gracias. Y hagamos acciones de gracias continuas diciéndote que solo tú eres nuestro Dios y Padre. Y gracias, Dios, porque nos das de tu amor, nos das de tu gran bendición, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice a cada uno, Señor. Y que tu poder sea en nuestras vidas hoy, en esta noche, Señor. Aleluya. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, sí, Padre, lléname aquí, Señor. Hoy me Quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, mi Cristo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Aleluya. Me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón. Oh, Mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella se restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón. Cristo, Sí, Padre. heme aquí. Cristo lava nuestros pies. Para hacer Cristo lava nuestros pies, hermano amado. Guíame, Señor. Cristo, déjame, sí, Padre. Hoy me Quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, sí, Señor. Señor, Aleluya. mi Cristo, Déjame, sí, Padre, besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré
escucha tu corazón. Oh mi Cristo, Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, aleluya, pues ella me restaurará, me purificará. Recíbelo al y así Señor. podré Recibe al Señor. escuchar tu corazón y así podré. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Escuchar tu Sí, Padre. corazón y así podré. Escuchar tu corazón. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bendito es nuestro Dios. Le amamos al Señor y le adoramos. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Por ahí decía un hermano, decía, ya subió la cabeza, ya subió el cuello, ya subió a los cielos la cabeza, el cuello, ya subió todo el cuerpo, ya nada más faltan los pies. Y decía, ¿y quiénes son los pies, hermano? Y decía, pues nosotros. Entonces ¿qué significa lavar los pies? Pues mucho es entender, hermano, que es que Dios nos lava a nosotros, que dice Pedro, no, yo no soy digno que me laves. Si no te lavo, dijo el Señor, no tienes parte conmigo. Entonces decía Pedro, lávame todo entonces, Señor. Dice, no, solo los pies. Porque es lo que no traemos contaminado con el mundo todavía, pero hermano, Dios nos limpia. Dios nos da bendición. Si supiéramos esto, hermano, qué comunión quiere Dios. Amarnos unos a otros. Pero, ¿sabes qué es también amar a Dios y amarnos unos a otros? Que limpiemos nuestro corazón de toda contaminación y de todo pecado delante de Dios en su sangre preciosa.